Buen día para todos. El tema a tratar será fundamentos contables. Mi nombre es Yesenia Zamudio, docente catedrática, contadora pública, especialista en revisoría fiscal y marketing y modelos de negocios online. Para dar inicio a la capacitación vamos a tener que tener en cuenta los fundamentos contables y su importancia en cada una de las empresas y en cada una de las entidades donde la podemos utilizar. En este caso la manejamos tanto para regímenes simplificados, regímenes ordinarios y regímenes especiales. Las bases son las mismas para todos. Lo que hace la diferencia de cada una de estas tres regímenes es que para cada uno, pues unos están obligados, otros no están obligados y otros tienen unas condiciones especiales. Entonces vamos a darle inicio a la parte contable. Vamos a ver lo que tiene que ver con la definición de contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Es un sistema de información integrado que va pues a función de la empresa y sus principales características son que sea registrada, que se pueda analizar, que se pueda interpretar, que se pueda resumir, que se pueda informar, que se pueda ordenar, que se pueda recopilar, que se pueda clasificar y que se pueda evaluar. Esto lo hace tanto el profesional contable y lo debe interpretar también y lo va a analizar las personas que son la cabeza principal de la empresa o la entidad donde se esté reportando la información. Llámese gerente, representante legal, el encargado como tal de la entidad a la cual se le está entregando la información contable. Una vez registrado, analizado, interpretado, resumido, informado, ordenado, clasificado, recopilado y evaluado, las operaciones del ente económico deben ser claras y fidedignos, ¿sí? Entonces, que todo lo que se está entregando sea real, sea exacto, sea preciso. ¿Por qué? Porque el único profesional en Colombia, aparte de diferentes profesiones como lo son los médicos, los notarios, los contadores son los únicos que tienen la fe pública, que es lo que marca la diferencia en decir si eso es real o no es real. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? La contabilidad nos sirve para medir, analizar el patrimonio de las empresas, realizar proyecciones, mostrar la información, revelar la información a las personas interesadas, tomar decisiones referente cómo se está llevando el control y toma de decisiones. Cuando decimos medir, analizar el patrimonio de las empresas, es siempre buscando, dependiendo la mentalidad, la visión que tenga la empresa. En Colombia existen dos tipos de empresas, de creación de empresas. Están las con ánimo de lucro y las sin ánimo de lucro, ¿sí? Cuando se habla con ánimo de lucro son todas aquellas personas pues que buscan obtener un recurso a beneficio propio. Y las sin ánimo de lucro son todas aquellas que trabajan por un bien de la comunidad o de la sociedad o en general. Entonces, todas las empresas van a buscar aumentar su patrimonio. ¿Con qué? Con las ganancias. Caso contrario, ¿qué pasa con las ánimo de lucro? Las personas o los socios buscan aumentar su patrimonio y que de ahí se despliegue lo que se llaman utilidades a distribuir. Esas utilidades a distribuir pues son adquiridas porque han prestado un servicio, han obtenido una utilidad y mediante eso pues ya ellos distribuyen esas ganancias que han tenido. Caso contrario de las sociedades sin ánimo de lucro. Las sociedades sin ánimo de lucro son todas aquellas sociedades que funcionan a base de la sociedad. Entonces, ellos pueden obtener utilidades, pero esas utilidades deben ser utilizadas en el beneficio social, como por ejemplo la cultura, el arte, el deporte, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con beneficio a la comunidad. La proyección nos sirve para poder saber si podemos invertir o si pueden invertir en nuestra empresa. Interesados son diferentes tipos de usuarios, diferentes personas quienes pueden
estar interesados en esa información contable. Por ejemplo, a veces el Estado con las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con sociedades, por ejemplo, como las fundaciones, ¿sí? Digamos, una fundación que se dedica al deporte. Entonces, el Estado va a revisar sus estados financieros y va a hacer una evaluación de cómo está controlando esos recursos. El control me permite a mí poder pues saber cómo se están utilizando esos recursos y la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, para las entidades con ánimo de lucro, si invierten el dinero, si se distribuyen utilidades, eh, si compran, no sé, elementos como materias primas o más activos o comprar más propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y para las entidades sin ánimo de lucro deben tomar la decisión de si les queda utilidad, en el caso que les quede utilidad, en qué lo van a invertir, si lo van a invertir en el desarrollo de cultura, si lo van a invertir en deporte, en fin, eso ya pues se tomaría en general con su grupo de trabajo que sería la junta de socios, los dueños de las empresas para poder tomar esa decisión. ¿Quiénes son las personas interesadas en la información contable? Los usuarios internos y los usuarios externos. En el caso de los usuarios internos tenemos la gerencia, los socios, los empleados. En gerencia pues siempre va a estar una cabeza quien va a ser llamado representante legal o gerente. Esta persona pues es la encargada de recopilar toda esa información, de analizar toda esa información y de entregársela ya sea a los socios o a los accionistas o a los miembros del consejo directivo, como lo llamen en la constitución que ustedes hayan hecho. Los empleados, pues los empleados es para ellos una motivación saber que su empresa está funcionando, que se les está pagando bien, que no se está incurriendo ningún, digamos, daño laboral, que por ejemplo la mala toma de decisiones puede que digan el recorte de personal. Entonces a los empleados también les interesa saber cómo es su información contable. Los usuarios externos son los bancos, el gobierno, los clientes, los proveedores. Los bancos, pues si usted necesita un apalancamiento financiero o si usted va a hacer un crédito, un préstamo, y esta persona pues le van a decir a usted se puede, no se puede, para qué lo van a utilizar. El gobierno pues sobre todo si hacen parte del trabajo social. Los clientes son sobre todo para las personas que son régimen común, que son pertenecientes al régimen ordinario, que tienen sus diferentes clientes, entonces ellos van a tener un soporte. Los proveedores, se necesita tener proveedores, sobre todo en la parte, digamos, de las entidades que se dedican al ánimo de lucro para poder obtener pues un recurso. Por ejemplo, los proveedores son todos aquellos que me brindan todo lo que yo necesito para funcionar. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, pues los proveedores serían todos aquellos que le prestan o le dan mercancía o sueltan material para que ellos puedan funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, que tengan una actividad, no sé, en una calle X y ellos necesiten estantes, necesiten mueblería, necesiten entonces ese arrendamiento, ese alquiler de eso, pues se los pueden prestar sin haber habido un abono anticipado. Cualidad de la información contable. Debe ser comparable, comprensible, útil y oportuna, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando nosotros, cualquier persona que reciba nuestra documentación en informe, pueda ser leída esa información. Debe ser comprensible para cualquier población, para cualquier persona, debe ser útil porque de ahí podemos obtener muchos beneficios. Hablando de los regímenes, de los régimen ordinario, pues podrían, por ejemplo, invertir, y el régimen especial, que son las ESAL, que quiere decir entidades sin ánimo de lucro, puedan obtener beneficios como presentarse en proyectos, participar en actividades públicas, en beneficios a la sociedad. Oportuna, pues siempre debe estar al día, ¿sí? Siempre deben tener un profesional
en el área contable que ustedes estén revisando qué es lo que está realizando ese profesional. ¿Listo? Objetivos de la información contable: conocer y demostrar los recursos controlados por la empresa, predecir flujos de efectivo, apoyarla en la planeación, organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversión y crédito, fundamentar la determinación de cargas tributarias, de costos y de precios, contribuir a la evaluación del beneficio económico. Entonces, la contabilidad pues siempre va a estar enfocada en que las empresas controlen sus recursos, en que las empresas puedan predecir cómo es el manejo del efectivo, o en este caso el disponible, y el disponible quiere decir el dinero que tenga, ¿sí? Apoyar a la parte administrativa en la planeación, organización y dirección de los negocios. En este caso estamos hablando para presentarse a proyectos, para poder hacer parte de lo que tiene que ver con las licitaciones. La toma de decisiones de inversiones y de crédito pues va un poquito más arraigada a la parte privada, ¿sí? A la parte ordinaria, los regímenes ordinarios. Las cargas tributarias y costos de precios. Las cargas tributarias en Colombia siempre va a ser para ambas partes. Obviamente hay unos que tienen unos beneficios. Las CESAL tienen unos beneficios tributarios bien importantes, ¿sí? Que le permiten no pagar toda la cantidad de impuestos que paga una empresa régimen ordinario. Entonces, es un poco extenso el tema. Los costos y los precios, pues es para una entidad que se dedique a la manufacturación o a la comercialización y no tan a la prestación de servicios, pero no tanto como ESAL, sino como régimen ordinario. Contribuir a la evaluación del beneficio económico. Se van a beneficiar ambas partes, tanto régimen simplificado, régimen ordinario y régimen especial. Cualidades de la información financiera: debe ser comprensible. Nosotros tenemos un decreto que es el 2649 del año 93. Este decreto define todas las funciones y todo lo que tiene que realizar la contabilidad para poder ser clara, útil y precisa. ¿Listo? Entonces ya los habíamos visto en la parte anterior, entonces no nos vamos a enfocar en eso. Funciones básicas de la contabilidad. La primera, registrar. Esto aplica para los tres regímenes, ya sea simplificado, ordinario o especial. Eso debe estar en forma clara, precisa, todas las operaciones de los ingresos y los egresos. Los ingresos es todo lo que percibe la empresa por su actividad principal, ¿sí? Por ejemplo, un régimen simplificado, pues puede tener una comercializadora, entonces él se dedica a vender televisores, entonces todos los televisores que él venda son ingresos. Y los egresos son todos los gastos. Entonces, todos los gastos que realice, por ejemplo, el gasto de personal, el gasto de energía, de mantenimiento, de reparación, de papelería, todo eso se debe registrar. Desde la parte tributaria se maneja unas limitaciones para poderse llamar gastos y costos deducibles. Eso está en el estatuto tributario, el cual me permite a mí saber qué es deducible y qué no es deducible. Cuando estemos viendo la parte de documentos soporte, vamos a poder identificar cuáles son los documentos deducibles y cuáles no son los documentos deducibles. Igualmente para el régimen ordinario deben registrar todas las ventas a las que se dediquen. Y en los regímenes especiales, que son las ESAL, entidades sin ánimo de lucro, los ingresos son todos aquellos que ellos obtengan, ¿sí? Ya sea porque presentaron proyectos, ya sea porque la fundación tiene recursos de otra fundación, ¿sí? Eso se debe registrar. Y los egresos que ellos realicen van a ser todas las salidas de dinero que ellos tengan para poder hacer el funcionamiento de su entidad sin ánimo de lucro. Informar. Proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación financiera de la empresa. Entonces, que todo lo que yo esté reflejando de ingresos y egresos sea real. Decidir. Suministrar información requerida de la institución a las partes interesadas y ajenas a la empresa. Entonces,
En este caso va más dirigido para los regímenes simplificados y los regímenes ordinarios, ¿sí? Donde ellos pues tengan que suministrar la información para poder hacer créditos, para poder... Obviamente no dejamos por fuera la CESAL, puede que la CESAL hagan un crédito con eso trabajen y una vez reciban los recursos que están destinados para ellos mediante proyectos o mediante licitaciones, ellos logren pagar esos créditos. Prever con anticipación las posibilidades futuras de negocio. En este caso, pues aplica para todos y es cómo voy a hacer yo para poder incrementar el patrimonio y las utilidades. Entonces, cuando yo presente esos estados financieros, si viene un inversionista del extranjero o si viene un inversionista potencial, que esa persona quede satisfecha con el reporte que estamos entregando. Comprobar. Prever con anticipación las posibilidades futuras de negocio. En contabilidad hay algo muy importante que es la teoría de la partida doble. En contabilidad siempre debe haber algo que es la partida doble y es que si en el lado derecho yo tengo 100, en el lado izquierdo yo voy a tener 100. Esto ya es un poco más profundo para las personas que se están capacitando en la parte contable, pero es importante que se conozca porque cuando veamos el tema de ecuación patrimonial vamos a tener que entender qué es el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿listo? Y eso sale desde la teoría de la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Cualquier transacción realizada por la entidad siempre genera una causa y un efecto, que se modifica la estructura de recursos y sus fuentes registradas mediante cargos y abonos sin alterar la igualdad numérica de su balance. Un ejemplo sencillo y preciso. Si uno va a hacer un crédito a un banco, ¿no es cierto? Supongamos que el crédito es de 5 millones, entonces tiene que haber partida doble. Entonces, a la caja o a su cuenta bancaria entran 5 millones y quedan pendientes 5 millones por pagar al banco. Entonces, tengo 5 millones en caja y 5 millones de pesos por pagar. O sea, me prestaron, tengo efectivo, pero ese efectivo lo estoy debiendo. ¿Listo? Es un ejemplo muy sencillo. Después de un tiempo para acá, el marco normativo de la contabilidad cambió cuando se crearon las normas internacionales. Ley 1314 del año 2009. Esta ley lo que hace es estandarizar las normas. Al estandarizar las normas, se quiere hablar un solo lenguaje, ¿sí? Que si yo digo flujo de efectivo, estoy hablando de caja. Entonces, si yo hablo de una caja, pues yo me puedo imaginar una caja de cartón, no. Entonces, estamos hablando de flujo efectivo. Entonces, si yo hablo de flujo efectivo, que antes se llamaba caja, si yo lo pregunto en Japón, si yo lo pregunto en Brasil, si yo lo pregunto en Holanda, todos vamos a saber qué es el flujo de efectivo y equivalente a su efectivo, ¿sí? Si yo, como les digo, si yo dijera caja, pues entonces para nosotros en Colombia, pues la caja es donde se guardaba el dinero, pero con la norma internacional cambian nombres, se estandarizan normas, se hace la interpretación de diferentes normas y esto aplica para todos. Entonces, estas personas lo que hacen es estandarizar la norma, utilizar la norma y una vez hacen ese proceso, ya se habla un solo idioma. Es un poco complejo el tema porque de ver una norma que es la 2649 del año 93 y la 2650 del año 93 y pasar a un marco normativo internacional es un poco complejo, ya que adicional de que esto viene traducido, no viene traducido, está en inglés. Entonces lo que hacen es que nosotros tenemos una normatividad y esta normatividad se va a llamar de ahora en adelante así. Nos van a clasificar por grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, ¿quiénes son el grupo 1? Todas las NIT plenas. ¿Quiénes están compuestas por las NIT plenas? Grandes empresas, emisores de valores, entidades de interés público y entre otras, empresas gubernamentales. Hay muchas empresas que pertenecen al grupo 1.
Grupo 2 son las pequeñas y medianas empresas, no emiten valores, no son entidades de interés público. En este caso, normalmente en Colombia, por no decir que casi todas, aplican al grupo 2. Y están el grupo 3, que son las microempresas, las más pequeñas. ¿Y cómo las vamos a identificar? Las vamos a identificar porque cada una está regulada por un decreto que la rige y nos va a decir cómo las vamos a utilizar. Adicional, en Cámara de Comercio nos van a decir a qué grupo vamos a pertenecer. ¿Quién mide eso? ¿Cómo se mide? Se mide por si son emisores de valores, entidades de interés público, empresas de tamaño grande que sean matriz, subordinado, comercio internacional. ¿Quién define si es grupo 2? Que la empresa cumpla con los requisitos del grupo 1 sin tener en cuenta el tamaño, ¿sí? El grupo 3 son todas las microempresas, personas naturales o jurídicas que no cumplen los requisitos del grupo 2. Entonces, hay unos diferentes ítems que están en el decreto 2270, en el decreto 2483 y en el decreto 2420, donde yo con eso, dependiendo de lo que digan esos decretos, voy a poder definir a qué grupo voy a pertenecer. ¿Listo? Aquí, para hacer un pequeño resumen, lo que vamos a ver son los requisitos principales para el grupo 1. Emisores de valores, empresas de interés público que tengan activos que superen los 30.000 salarios mínimos legales vigentes o una nómina o trabajadores que supere 200 trabajadores, franquicias, sedes o multinacionales. El grupo 2, entidades que no sean emisores de valores, ¿sí? Y que no sean de interés público. Empresas que no tengan activos superiores a 3.000 salarios, que su nómina no supere 200 trabajadores, que la empresa tenga por activos totales entre 500.000 y 30.000, planta entre 11 y 200 trabajadores. O sea que si su empresa cumple con alguno de los requisitos, pertenece al grupo 2. Si no cumple ni el requisito del grupo 1 ni el requisito 2, entonces pasa a ser del grupo 3. Entidades grandes o medianas que no sean emisores de valores, que no sean de interés público, microempresas que tengan en activos totales, excluyendo la vivienda. O sea, en este caso, como hay personas naturales que pueden pertenecer al grupo 3, pero sin poner su patrimonio por encima, ¿sí? Están entre 500 salarios mínimos o de 1 a 10 trabajadores. ¿Listo? De esa manera, nosotros vamos a poder identificar a qué grupo nos van a clasificar. Aquí aplican los regímenes ordinarios, simplificados y especiales. Como habíamos visto, se habla de la ecuación patrimonial o la ecuación contable. ¿Listo? La ecuación contable siempre va a ser la parte pilar de toda contabilidad. Es importante que todas las personas manejen el tema de la ecuación contable desde el punto de vista que eso haga que la información sea útil y comparable. El activo, el pasivo y el patrimonio son aquellas, la ecuación fundamental en la contabilidad. ¿Qué son los activos? Son las propiedades y derechos de la empresa. ¿Qué son los pasivos? Son los recursos provistos por obligaciones con acreedores. ¿Qué es el patrimonio? Son los recursos provistos por los socios. ¿Listo? La ecuación de qué se compone de activo, pasivo más patrimonio. Entonces, el activo siempre va a ser igual al pasivo más patrimonio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 millones de pesos en el activo, es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, supongamos que en pasivo tengo 20 y en patrimonio tengo 80, para un total de activo 100, pasivo más patrimonio 100, ¿sí? Esa es el pilar fundamental para nosotros desde el área financiera. Las cuentas. ¿Qué son las cuentas para la parte contable? Es el elemento básico y central de la contabilidad. Supone la clasificación de todas las transacciones comerciales que tiene una empresa o negocio, y estas se componen de cuentas reales o de balance de resultados o transitorios.
vamos a conocer las cuentas reales o de balance. Las cuentas reales o de balance son tres: activo, pasivo y patrimonio. Estas tres son las que me componen lo que podemos llamar como balance general, estado de situación financiera o BG, ¿sí? Vamos a conocer el activo. ¿El activo qué es? Son bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico. Entonces, todo el activo son todo lo que tiene la empresa para funcionar. La plata en efectivo, los clientes, la propia planta de equipo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con carros, con computadores, escritorios. Todo eso es para el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Y eso se puede tener tangible o intangible. ¿Qué es? Los tangibles pues son los que acabamos de mencionar. Y lo intangible puede ser el derecho a tener un software contable, un software de contact center, todo lo que yo tenga que no puedo tocar. ¿Listo? El buen nombre, la marca, lo que hayan ganado con el goodwill. ¿Listo? Vamos a ver el pasivo. Son todas las obligaciones contraídas por el ente económico en el desarrollo de su actividad. Entonces, el pasivo en pocas palabras es todo lo que yo debo, ¿sí? Todo lo que yo le debo a terceros o a los socios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el pasivo se clasifica en obligaciones financieras, que son todos los créditos que yo haga, los sobregiros que yo haga. Están los impuestos causados, que está el IVA, la retención en la fuente, la renta y complementarios por pagar, los salarios por pagar, todas las prestaciones por pagar, todos los parafiscales por pagar. Entonces, todo lo que yo esté debiendo debe quedar causado, todos los honorarios que yo debo, ¿listo? Entonces, una vez se cause todo ese proceso, sé que es una obligación mía como empresa para pagar. Esto aplica para todos los tres regímenes que hemos venido hablando. Y el patrimonio es el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo. Entonces, el patrimonio es con lo que se inicia la empresa, ¿sí? Por ejemplo, para los regímenes especiales como la CESAL, ellos a veces reciben bonificaciones o donaciones de algún ente y lo que hacen ellos es tomarlo como un patrimonio, digamos, general, no específico, no son aportes sociales porque no son aportes que está dando una persona, son aportes que está dando otra persona para poder iniciar con el trabajo, ¿listo? Entonces el patrimonio pues es con todo lo que yo cuento para poder funcionar también y pertenece a una persona o socio. Cuentas de resultados transitorias. En la cuenta de resultados transitorias los podemos conocer como estado de resultados, como estado de pérdidas y ganancias, y lo podemos encontrar como otro estado de resultados integral. Y este se compone por los ingresos, se compone por los gastos y se compone por los costos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son los ingresos. Son beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo de sus actividades. Entonces, por ejemplo, lo que les venía diciendo, para una persona en régimen simplificado puede tener una pequeña empresa, se dedica a la comercialización de electrodomésticos, vendió y recepcionó recursos. Aquí en ingresos vamos a conocer lo que son ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Entonces, una vez siendo ingresos no operacionales, pues son todos aquellos para la CESAL, que por ejemplo no se dedican a vender ni a distribuir, sino que simplemente cuando ellos se pasan sus proyectos, se ganan proyectos, ganan donaciones, entonces ellos lo que hacen es llevarlas como un ingreso no operacional, porque eso se llama actividad principal, pero pues no están ejerciendo como tal una actividad de venta o de recepción de dinero. Los ingresos se clasifican en lo que decíamos operacionales, no operacionales. Los gastos. Los gastos
se clasifican en tres, y estos son cargos operativos y financieros que incurre el ente económico en el desarrollo de sus actividades. Si nosotros no gastamos, no hay un proceso, no hay una actividad, no hay un funcionamiento de la empresa. Entonces, los gastos operacionales de administración. Los gastos operacionales de administración son todos aquellos que uno debe incurrir para el funcionamiento de la empresa. Están los sueldos, están las prestaciones sociales, está lo que tiene que ver con transportes, combustibles, papelería, mantenimiento locativo, mantenimiento de los vehículos, ¿sí? Muchos restaurantes, hay muchos gastos, realmente las empresas gastan más que lo que tienen que, digamos, costear. Los operacionales de venta van más arraigados a las empresas privadas, o sea, a las empresas régimen ordinarias o simplificadas que tengan un área de mercadeo, ¿sí? Entonces, si la empresa tiene un área de mercadeo, se debe separar los gastos de administración con los gastos de venta. Y los no operacionales son unos gastos que las empresas incurren y que se llaman no deducibles. Estos no operacionales, por ejemplo, es como los intereses que ustedes pagan al banco, ¿sí? Si ustedes tienen un crédito bancario, por ejemplo, paga una cuota de 350,000 pesos, a capital se van 300, al interés se va 50, entonces esos 50,000 pesos a usted no le está generando nada. Sea el régimen que sea, a usted no le genera nada esos 50,000 pesos. Entonces, y para la empresa es no deducible porque usted no está generando ningún beneficio con esos intereses que usted está pagando. Los costos son directos e indirectos, ¿sí? Que son necesarios para la elaboración y prestación de los servicios vendidos. Los costos es en todo lo que se incurre en la empresa para poder comprar o vender. En este caso, los regímenes simplificados pues tendrían que evaluar cuánto es el costo de venta. Para los regímenes ordinarios también. En las CESAL no estarían obligadas a tener un costo directo, pues ya que no se dedican a la venta y compra de mercancía. ¿Listo? Y pues se clasifican en de ventas y de prestación de servicios y pues las compras que se pueden registrar. ¿Cuáles son los activos de mi empresa? Se conocen como activos corrientes, activos fijos, inversiones permanentes, otros activos. ¿Cómo se manejan los pasivos en mi empresa? Los pasivos corrientes, los pasivos a largo plazo y otros pasivos. Y vamos a conocer lo que tiene que ver con el estado de situación financiera y el estado de resultados. Situación financiera, ¿para qué me sirve? Para la inversión y financiación, y la situación financiera de una empresa en un momento específico del tiempo. El estado de resultados son las ganancias o pérdidas, resultado económico realizadas en un periodo específico. ¿Listo? Estos son ejemplos de cómo se hacen los registros contables. ¿Listo? Aquí estaríamos viendo el ejemplo de cómo se inicia una empresa. Miren que venimos hablando. Dicen que se dan 10 millones y se pagan en efectivo, entran a caja y hay 10 millones de pesos. Y en el pasivo, pues lo que están dando en aportes, que es el socio, y son 10 millones de pesos. Pasivos no tiene, entonces activos igual a pasivo más patrimonio, 10 millones y 10 millones. Este sería un ejemplo de un balance general si hubiese un crédito. Entonces, a caja ya estaban los 10, se hace un crédito por 5, entonces, como entran 5 millones, se quedan debiendo 5, el total de activos son 15. Y esto es igual a pasivo más patrimonio. Tengo 5 en préstamos, o sea, en pasivo, que es igual a 5 millones, y en aportes tenía 10, entonces pasivo más patrimonio sería igual a 15.
¿Listo? Vamos a conocer el estado de resultados. El estado de resultados serían las ventas o ingresos que se tenga, devoluciones y rebajas si se tiene, si no sería igual a ventas netas, menos costo si se tiene, si no se tiene, sería igual a una utilidad bruta. O sea, los ingresos brutos sería igual a la utilidad bruta. En los gastos de operación se tienen en cuenta los gastos de administración, los gastos de venta. Si no tengo gastos de venta, solo se tienen en cuenta los gastos de administración y estos gastos de administración se le van a restar a la utilidad bruta. Y eso me daría igual a una utilidad operacional. A esta utilidad operacional yo le sumo los otros ingresos, le resto los otros gastos y esto me daría una utilidad antes de impuestos. Si esto me da negativo, no estoy en obligación de calcular un impuesto de renta. Si me da utilidad a favor, yo a esa utilidad a favor debo calcularle un impuesto de renta y ese se debe calcular según la normatividad vigente y dependiendo del régimen al que yo pertenezca. Por ejemplo, si pertenezco al régimen simplificado, no debo hacer este proceso de impuesto de renta. Si pertenezco al régimen ordinario, debo calcular un 25% más un 9% del CRE, que sería para un total del 33%. Y una utilidad de impuesto, y esto lo resto y me haría una utilidad después de impuestos. Si es un régimen ESAL, yo debo evaluar cuánto estoy obligado a pagar. En este caso sería el 25%. ¿Listo? Vamos a hablar de la estructura del Plan Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas se clasifica por clase, grupo, cuenta y subcuenta. El primero se identifica por el primer dígito, como lo vemos aquí, que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos. ¿Listo? Que sería 1, 2, 3, 4. El grupo se clasificaría por dos dígitos, que sería de la 11 a la 19, de la 21 a la 29, de la 31 a la 34, de la 41 a la 43, de la 51 a la 55 y de la 61 a la 65. ¿Listo? Los grupos son todos aquellos, por ejemplo, como el 1 que es el disponible, en el 2 encontramos el 21 que son obligaciones financieras, en el 3 que es la 31 que serían aportes sociales, en el 4 que sería el 41 que son ingresos operacionales y así sucesivamente. ¿Listo? La cuenta son los primeros 4 dígitos, así como lo podemos observar aquí, que sería la 1110 que se clasifica como bancos. ¿Listo? Y la subcuenta, que son más de 6 dígitos, que sería, por ejemplo, la 111005, moneda nacional. ¿Quién me estructura esto y quién me lo dice que va así? La ley 2650 del año 93, que es la que estructura un plan único de cuentas para poder hacer unos registros contables adecuados. ¿Qué es la estructura financiera? La composición que tiene su empresa en términos de inversión, que es activos, financiamiento, que son pasivos, patrimonios, y utilidades, que son ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Inversión del activo. Determina la liquidez, la rentabilidad y el riesgo operacional. El financiamiento pasivo determina endeudamiento, capacidad de pago, costo de capital y riesgo financiero. Y las utilidades, que son las ventas, costos y gastos, determinan el retorno de la inversión, muestra la eficiencia de la gestión. ¿Cómo puede definir la estructura financiera? Con la organización de resultados y la toma de decisiones. ¿Cómo apoya la estructura financiera desde la perspectiva organizacional? Definir el esquema de negocio, formalizar el negocio, conocer las cifras del negocio, disponer la información del negocio, adoptar mecanismos de proyección como presupuestos y flujos de efectivo, comprometer a todas las áreas para adelantar actividades en función de temas económicos, incorporar personal idóneo para el registro de la información contable y financiera,
familiarizarse con las cuentas y cifras de los estados financieros, identificar y manejar el costo de los recursos, evaluar necesidades de financiación, identificar fuentes de productos ajustables del negocio, conocer el comportamiento de costos y gastos para adoptar políticas de venta cartera, vinculación de proveedores, orientar las decisiones de la empresa atendiendo las diferentes cifras contables y financieras, desarrollar la cultura de control, evaluación financiera según las características del negocio a partir del conocimiento de la competencia del sector y economía en particular. ¿Listo? No siendo más, hasta aquí damos por terminada la parte de fundamentos contables. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con títulos, valores y estados de situación financiera. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, continuando con el tema de contabilidad, vamos a ver lo que son los documentos contables. Se consideran soportes contables es todos los elementos que podemos registrar en una empresa. Estos se pueden clasificar en internos y externos. Los documentos internos son todos los documentos elaborados internamente por la empresa para el control y registro de terceros. En ellos podemos encontrar todo lo que tiene que ver con recibo de caja menor, recibo de caja, comprobante de egreso, factura de venta, comprobante de diario, nómina y pedidos. Notas de contabilidad, orden de compras, información, recepción de almacén o de salidas. Y los documentos externos son todos los documentos que sirven de soporte a la transacción, pero son elaborados por terceros. Dentro de ellos podemos encontrar las consignaciones bancarias, notas bancarias, pagarés y letras de cambio, remisiones y facturas por compras. Quiero hacer énfasis en que las facturas por compras no existen, sino que se le catalogan facturas por compras porque debo identificar que yo compré, ¿sí? Pero eso se hace interno, eso usted lo hace en el momento en el que está archivando. ¿Listo? Soportes contables son la base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Es por ello que se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos. Además, todas las transacciones, todas las operaciones económicas que se realicen en la empresa deben ser registradas en los libros de contabilidad, pero a su vez, para que cada uno de estos registros sean justificables, deben soportarse con los documentos pertinentes para cada uno de ellos. ¿Listo? En esto encontramos los documentos más importantes. Tienen que tener mucho cuidado en el momento en el que registren los soportes. El mal registro de estos soportes nos puede llevar a incurrir o a infringir la ley en cuestiones tributarias. Entonces hay que tener mucho cuidado para eso. ¿Listo? Recibo de caja. Es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan, uno para el consecutivo y otro para anexar el comprobante de diario. ¿Sí? Entonces, una vez nosotros diligenciamos el recibo de caja, él debe estar marcado con su logo, el nombre de la empresa, el recibo, un consecutivo de recibo, la ciudad, la fecha, el año, el nombre de usted a quien está recibiendo, el valor en pesos y números y el valor en letras. Es muy importante que usted coloque el valor en letras porque si se da cuenta de aquí a aquí yo puedo colocar un 0. Entonces, por ejemplo, si la persona está debiendo 4 millones de pesos, abona
200.000, pues quedarían 3.800.000, pero si coloca aquí un cero de más y el valor no está en letras, pues yo perfectamente puedo decir, no, es que yo abono 2 millones y yo solamente estoy debiendo 2. Esa es la gran diferencia de por qué la importancia de que vaya el valor en letras. El concepto debe ser claro, en este caso es por aportes inicio de empresa, usted puede abonar por una factura, puede abonar porque estaba debiendo, por muchas cosas pues puede abonar usted. Identificar el número del cheque, el banco, la sucursal y si es en efectivo o si es por banco, por transferencia. Esto se llama imputación contable, esto lo hace el auxiliar. Debe ir firmado y si tiene sello, muchísimo mejor. ¿Listo? El recibo de consignación bancaria. Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo diligencien al consignar. El original debe quedar en el banco con copia y sello del cajero o timbre de máquina registradora. Esto normalmente ya no se da. ¿Por qué? Porque pues digamos que la tecnología nos ha servido a nosotros para avanzar, para evolucionar, entonces ya tenemos las sucursales virtuales, las transferencias virtuales, ya usted no tiene que ir a hacer una fila al banco. Normalmente uno tiene que ir a hacer la fila a un banco para consignar un cheque, más no para retirar, más no para consignar. Por ejemplo, si se dan cuenta, Bancolombia, pues Bancolombia tiene sus diferentes puntos en cada barrio, donde uno puede pues ir a las sucursales o puede ir a estos puntos que tiene Bancolombia para poder hacer ese proceso. Los he visto en varios bancos, lo he visto con Colpatria, lo he visto con la vivienda. Entonces ya la vida se ha facilitado mucho. Pero aquí les voy a mostrar, les voy a reflejar cómo se hacía unos años atrás la diferente consignación. Se tenía en cuenta si era cuenta de ahorros o cuenta corriente, el número de la cuenta, a quién se le estaba consignando, nombre de quién estaba consignando, la referencia de lo que usted iba a pagar, la ciudad, el teléfono, la fecha y el efectivo, ¿sí? Y eso que pues era un recibo, digamos que sencillo de entender e identificar. Habían bancos que tenían recibos bastante enredaditos, pero bueno. Lo importante es que ahora pues la tecnología nos ha permitido el ahorro y hasta la utilización de menos papel, y con esto contribuimos a ayudar al medio ambiente. La factura de venta. La factura comercial es un soporte contable que tiene, además de datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o vendidos, fletes que se causen y las condiciones de pago. La facturación tuvo una nueva implementación, ¿sí? Ya que la facturación ahora es electrónica, ¿sí? Esta factura debe cumplir con todos los artículos del Estatuto Tributario 617, el cual eran 8 ítems, pero ahora como se implementó, como evolucionó, esto quedan aumentado a 12 ítems. El primero debe contener un logo, un nombre o la razón social, el NID, la responsabilidad que está obligada a tener, el tipo de persona, si es jurídica o si es simplificada, la vereda, ¿sí? La dirección donde vive y el teléfono. Esos son los datos más importantes que debe tener. Este encabezado pertenece al facturador, o sea, a quien está remitiendo la factura. Los datos del cliente y debe tener la resolución de la DIAN, desde qué rango hasta qué rango tiene habilitada esa persona. ¿Sí? Él se llama emisor. El facturador Conserjería del Rubizas es el emisor. El receptor, en este caso, que es Café La Palma, debe estar su NID, su nombre completo como aparece en Cámara de Comercio, no como lo conocemos, sino como aparece en Cámara de Comercio, su dirección que aparece en Cámara de Comercio, su teléfono y el correo donde va a recepcionar la factura. Los detalles de la factura,
la numeración de la factura con su consecutivo, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la moneda en que se va a pagar, el método o el medio de pago que va a utilizar, el total de servicios que se están cobrando y la fecha que se firmó o se causó la factura. La descripción del detalle del servicio o la venta de lo que se esté realizando, la comercialización. Se debe tener un subtotal, unos cargos y la discriminación del IVA si es que lleva a cargo el IVA. Como les repito, es muy importante el valor en letras y el código CUFE. Este código CUFE es el que a mí me soporta que la factura ya está reportada en la DIAN. Esa factura que le entregan a usted de papel no le sirve para costo deducible. ¿Sí? Esa factura no le sirve para costo deducible. Esa factura que le entregan a usted de papel ya no es válida para ningún tipo de contabilidad. Y la firma digital, que eso se lo da la DIAN. Y un detalle muy importante, que es que debe contener un código QR y debe contener esta frase que dice: esta factura es un título valor de acuerdo al artículo 774 del Código de Comercio y una vez aceptada debe haber recibido los bienes y servicios a satisfacción. ¿Sí? Esta factura, como todas las facturas, debe tener quién es quien la está realizando. O sea, quién es nuestro proveedor. En este caso es FacturaTech y es un proveedor tecnológico de cadena, ¿sí? Es como un aliado a cadena y su número de NIF. Si la factura no cumple con estos requisitos, la factura no es deducible. Y representación gráfica de factura de venta electrónica, ¿sí? Sin este código QR y sin el código CUFE, no, y sin la firma digital, pero sobre todo el código CUFE y el QR, no hay ningún tipo de representación bajo la DIAN. O sea que si ustedes presentan una factura que no cumple con ninguno de estos requisitos, se da como por una factura no deducible. ¿Listo? No pueden olvidar ese detalle. Comprobante de pago, también llamado orden de pago, comprobante de egreso. Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de cheque. Generalmente en una empresa se elabora con duplicado y el original para anexar el comprobante de viaje. La contabilidad en este momento está impactando desde el punto de vista ambiental. Antes había que imprimir mucho, ¿sí? Normalmente uno registraba el documento y se imprimía o se mandaban a hacer preimpresos y se diligenciaban. Ahora, por norma ambiental, se dice que se debe dejar digital, entonces, pero vamos a conocer el impreso. El comprobante de egreso es lo mismo que un recibo de caja, es lo mismo, no es similar, si diligencia es similar que el recibo de caja. Entonces tiene un comprobante de egreso, un número consecutivo, la ciudad, la fecha, el valor, a quién se le está pagando, el concepto que está pagando, la suma en letras, la imputación contable que la debe hacer el auxiliar contable o en su defecto el contador, el orden del número del cheque y la firma y sello de la persona quien está recibiendo eso. Se debe colocar quién elaboró, quién aprobó y quién autorizó. En elaboró normalmente siempre va la firma del auxiliar contable o el asistente contable, y aprobó y autorizó es del contador. O elaboró y en algunas partes aquí dice contabilizado, también lo puede hacer el mismo auxiliar. El aprobado siempre va a ser el profesional del área. La nota de débito es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes un mayor valor por concepto de omisión o error. Entonces, en este caso es por si yo pagué de más, ¿sí?
Entonces, perdón, por si yo no calculé el valor y me faltó cobrar un valor de más, ¿sí? Entonces, en ese momento yo voy a hacer una nota de débito porque me quedó faltando cobrar, ¿sí? Algún saldo o algún valor pendiente. La nota de crédito es cuando la empresa concede documentos y rebajas que no estén liquidados en la factura. Este es el caso contrario de la nota de débito. En la nota de crédito voy a disminuirle el valor a pagar a mi cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto hizo una evolución, porque de pronto algún producto averiado. Hay un sinfín de elementos que pueden suceder para que se dé una nota de crédito. Es un soporte de el recibo de caja menor, es un soporte de los gastos pagados en efectivo por cuantías mínimas que no requieren un giro de un cheque. Para ello se establece un fondo denominado caja menor. Entonces el recibo de caja menor pues es el que usted va a utilizar. Igualmente membreteado, el consecutivo, la ciudad, la fecha, el valor, a quién se le está pagando, qué está pagando, el valor en letras. Y es muy importante la firma de quién está recibiendo ese dinero. ¿Listo? La nota de contabilidad es un documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un soporte contable, como es el caso de los asientos de corrección, ajustes y cierres. Entonces, la nota de contabilidad es un documento que se realiza, pues, cuando ya no tengo recibo de caja, ni recibo de caja menor, ni una nota de débito, ni una nota de crédito. Y sobre todo se hace al fin del año cuando se realizan asientos de ajustes y cierres. El comprobante de diario es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indica un número o fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexan documentos que lo justifiquen. Entonces, en el comprobante de contabilidad, pues este ya lo saca el sistema contable, al igual pues aquí se debía diligenciar fecha, el consecutivo y qué era lo que se venía realizando, el detalle, el código y las cuentas debía haber y si habían parciales. ¿Quién preparó? ¿Quién revisó? ¿Quién aprobó? ¿Quién contabilizó? Y listo. Con eso damos por terminado los documentos soportes contables. Pasamos a los documentos no contables, que son aquellos que sirven para llevar un registro de control de las empresas, pero no afectan nada la contabilidad de la empresa. Dentro de esos podemos encontrar la remisión, salida de almacén, la cotización, la remesa, los contratos, las solicitudes de crédito y las hojas de inventario. ¿Qué es la cotización? Proporciona la información necesaria sobre un producto en la cotización que aparecen los siguientes datos: descripción, el precio del artículo, fecha de entrega, forma de pago y cuánto tiempo tiene vigencia. Miren que si se dan cuenta es muy similar a la factura de venta, cumple con todos los requisitos excepto que no tiene código QFE y no tiene código QR. ¿Listo? El resto tiene que cumplir con todos los requisitos. Mire que hasta los impuestos y todo le colocan. Pedido o orden de compra es un documento de carácter informativo y puede presentarse de forma de carta o formatos. Entonces estos son formatos que maneja internamente la empresa, ¿sí? Donde pues solicita que lo que pide y una vez le entregan lo que solicitó, ya la persona entregará pues la factura con lo que él solicitó. La remisión busca dar información al comprador sobre lo despachado con el fin de que verifique la exactitud. Sus partes son membrete de la empresa, número, fecha, nombre del destinatario y la dirección. Entonces, la remisión es un documento anticipado que me llega con los productos para yo poder verificar si lo que yo solicité era lo que estaba pidiendo. ¿Listo? Con eso damos por terminada la parte de fundamentos contables básicos. Ya conocimos qué era la contabilidad, cómo se utiliza la contabilidad, para qué nos sirve la contabilidad y
cuáles son sus soportes contables y no contables, los más importantes y la importancia de cada uno de ellos. Recuerden que es muy importante que ustedes cumplan con la normatividad a cabalidad. ¿Por qué? Porque cualquier error contable que se cometa puede estar infringiendo en sanciones, en cualquier tipo de sanción, puede ser tributaria, puede ser laboral, puede ser comercial. Entonces es muy importante que dentro de su equipo ejecutor de funciones, dentro de sus entidades, como son las entidades sin ánimo de lucro, cuenten con una buena capacitación y un buen personal en el área financiera. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.